Escucha este dato. En febrero, Asturias volvió a ser la autonomía donde peor evolucionó el empleo, con un incremento interanual del número de ocupados de apenas el 0,28% frente a un incremento, por ejemplo, de 3,9% en Madrid, de 2,9% en Cataluña y de 2,4% en el conjunto de España. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. Soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Facebook, en Telegram y en LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos, como uno que voy a publicar mañana en El Debate y otro material. La primera noticia que te quiero comentar tiene que ver con algo que pasó, casi te diría inadvertido, porque yo no lo escuché comentado en ningún sitio, que es una idea del nefasto ministro Escrivá, José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, el que puso un autobús a recorrer los pueblos de España para que sea más fácil a la gente apuntarse para cobrar el ingreso mínimo vital. Es decir, es un ministro que pone un autobús para regalar parte del fruto de nuestro trabajo que nos confiscan a través de impuestos a gente que se apunte. Bueno, ese es el ministro Escrivá. ¿Qué dijo esta semana el ministro Escrivá? ¿Cuál fue la novedad? No sé si recordarás que esta persona hizo derogar el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad era una cosa muy sensata que hacía que la jubilación, la primera pensión que cobrara una persona, se redujera a medida que más aumentaba la esperanza de vida. Y eso es algo razonable, aunque antipático, pero es razonable, porque si una persona tiene una esperanza de vida de 10 años y otra tiene una esperanza de vida de 30 años, no es justo que los dos, habiendo aportado lo mismo, cobren lo mismo. Entonces, la idea del factor de sostenibilidad era, dado que aportamos esto, vamos a distribuirlo en más o menos años según la esperanza de vida. Bueno, sobre todo era una idea razonablemente justa, digamos, equitativa, dado el déficit explosivo del sistema. Bueno, Sánchez y Escrivá, ¿qué hicieron? Derogaron el factor de sostenibilidad, decidieron aumentar las pensiones por el IPC y luego se encontraron con que el dinero no alcanzaba. Por eso es que van subiendo las cotizaciones sociales una y otra vez. A la Comisión Europea, que traga con todo, esta Comisión Europea de von der Leyen es tan lamentable como Pedro Sánchez, le valió que el gobierno de España se inventara un llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿qué se inventaron? Ese mecanismo de equidad intergeneracional no es nada más que un incremento de las cotizaciones sociales de 0,6%. Entonces, cada mes los asalariados ponen 0,6% más de su salario por culpa de Escrivá. A los asalariados los engañan porque les dicen que 0,5% los pone el empleador. No, los pone el asalariado en la forma de un menor salario. Pero en definitiva 0,6%. Y ese 0,6% no alcanza para compensar el ahorro que significaba para el sistema el mecanismo del factor de sostenibilidad, pero es lo que puso en marcha el gobierno. Y entonces, en una cosa que ya te comenté alguna vez, que es una cosa absolutamente ridícula, un gobierno quebrado, de una seguridad social también quebrada, ahora nos quiere vender que tiene un ahorro, tiene un fondo de reserva de la seguridad social. ¿Qué es? Es lo que cobran con este 0,6% que empezaron a pagar todos los asalariados a partir de enero, lo meten en una cuenta aparte. Es algo absolutamente, carece de sentido, porque si el gobierno tiene un déficit bestial
¿qué sentido tiene coger parte de los títulos públicos de esa deuda, que algún día no valdrá nada si seguimos este paso, para autoengañarnos diciéndonos que esa parte la tenemos ahorrada? ¿Cómo la vamos a tener ahorrada si está en títulos de deuda de un gobierno que está quebrado? Es ridículo. Si compraran títulos de deuda de algún gobierno más solvente, tendría otro sentido. Pero la novedad de la semana es que Escrivá tiró la idea de invertir una parte de lo que se va a ahorrar entre comillas, en este fondo que creó originalmente Aznar, luego Zapatero incrementó y luego Rajoy tuvo que usar para pagar las pensiones por la crisis que había dejado ZP. Entonces el fondo quedó en cero. Y ahora Sánchez quiere colgarse la medalla de que lo está volviendo a llenar, pero con un impuestazo. Eso no tiene ninguna gracia. Cuando Aznar, incluso Zapatero, hacían aportaciones, era porque la recaudación aumentaba mucho. Es verdad que a costa de una crisis, porque era recaudación insostenible de una burbuja de crédito y de gasto público. Pero eso es otro tema. La cuestión es que este año se van a juntar en esa hucha de las pensiones unos 3.000 millones de euros. Y entonces Escrivá dice, ¿por qué no ponemos 1.000 millones para financiar startups tecnológicas? Claro, entonces como cuando se dice startups suena bien porque parece que estás apoyando a los pequeños empresarios, a empresarios jóvenes. Y si además dices que es tecnológica, bueno, ya eres súper moderno, súper guay. Pero a mí no me engaña este gobierno del marketing y de la mentira. Porque si fuera una buena alternativa invertir en empresas tecnológicas, deja el dinero en mi bolsillo y yo ya me encargaré de comprar las acciones que considere oportunas. ¿Quién es? O sea, ¿qué indicio tenemos para pensar que Escrivá va a ser un buen gestor de una inversión tecnológica? ¿Qué indicio tenemos para pensar que la gente que está en el Fondo de la Seguridad Social va a tener habilidad para escoger los proyectos de inversión tecnológica que merezcan la pena? Es algo que carece totalmente de sentido. Si un proyecto es bueno, ya va a haber inversores privados y bancos dispuestos a financiarlo. No tiene nada que hacer el gobierno financiando proyectos de startups con fondos que nos han confiscado para supuestamente pagar las pensiones del futuro. El sistema de pensiones español es un engaño, porque es un sistema, en teoría, de reparto. ¿Qué quiere decir de reparto? Que se paga las pensiones con lo que se recauda de cotizaciones sociales. Pero resulta que como los políticos son demagogos y cada vez inflan el gasto y las cotizaciones no alcanzan, a pesar de que son enormes, el sistema deja de ser de reparto, porque lo que se está pagando ya no es lo que se recauda, es bastante más. Entonces, si tuviéramos un sistema de reparto, no habría ningún problema porque el sistema no tendría déficit. Pero como los políticos son demagogos y hay problemas demográficos que son reales, pero que se saben hace 20 años y no tomaron medidas, y las pocas medidas que se tomaron se han ido derogando, entonces tenemos el problema que tenemos. Simplemente, el sistema de pensiones hay que cambiarlo por completo, pero lo único que te quería decir es que son tan descarados que un dinero que nos quitan para supuestamente ahorrar y pagar las pensiones del futuro, ahora no tienen la mejor idea que querer financiar proyectos de startups tecnológicas, cuando en el Ministerio de Seguridad Social no tienen ni idea del tema. Realmente me parece una idea lamentable, acorde con el historial lamentable de este ministro José Luis Escrivá, que mejor hubiera hecho quedándose en la AIREF, porque ha sido una decepción total como ministro, pero ya tiene varios meses más por delante para seguir decepcionándonos. El segundo tema que te quería comentar es tal vez el tema más gordo de la semana, es la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Holanda. Estrictamente la decisión no está tomada, sino que es una propuesta
que hace el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas. La Asamblea la tiene que aprobar. Vamos a hacer una recapitulación breve. Este gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por aumentar los costes de producir en España. Por ejemplo, con una subida exagerada del salario mínimo, con incrementos de las cotizaciones sociales y los aumentos de impuestos y creaciones de impuestos que se cuentan por decenas, aunque parezca mentira, se cuentan por decenas. Solo en enero, te recuerdo que empezaron a regir 8 aumentos o creaciones de impuestos, cosa que es una aberración. No conforme con eso, este gobierno comunista amenaza con seguir haciéndolo. De hecho, por ejemplo, las cotizaciones de los autónomos, este gobierno es el mayor enemigo de los autónomos, van a seguir subiendo, ya está programado en el 2024, en el 2025, y Escrivá ya le ha dado a la Comisión Europea un informe que dice que a partir del 2026 también seguirán subiendo. Entonces, bueno, insisto, amenaza con seguir aumentando. Y, por ejemplo, la ministra Yolanda Díaz está, sugiriendo la idea de que la indemnización por despido se tiene que volver a subir. Es decir, aumentan los costes de producir en España. Al mismo tiempo, este gobierno da continuas muestras de despreciar el derecho de propiedad, que es la base de una sociedad civilizada. Por ejemplo, los impuestos a la banca y a las empresas energéticas es una aberración porque rompe la igualdad ante la ley. Esos son impuestos con nombre y apellido, cosa que, insisto, rompe la igualdad ante la ley. Uno puede gravar las rentas de todas las empresas, pero no esta empresa porque está en ese sector y porque factura tanto. Es decir, cobran este impuesto a Iberdrola, a Repsol. Es una vergüenza. Este gobierno no se mete solo con las grandes empresas, sino con todos, porque ya me dirás, el autónomo puede ser un chaval de 23 años que factura menos de 1.500 euros por mes y le han subido las cotizaciones igual. Pero además, por ejemplo, interviene los contratos de alquiler porque dice que no se pueden aumentar más de un 2%, cosa que es una otra aberración, e indirectamente al subir los salarios mínimos, el salario mínimo de manera exagerada ha hecho que muchos convenios colectivos quedaran desfasados. Incluso hay contratos de obras públicas que tiene firmado el gobierno en el que no reconoce el incremento de costes que provoca el propio gobierno subiendo el salario mínimo. En definitiva, en esos casos, ¿qué está haciendo el gobierno? Confiscando una parte de los beneficios que tenían previstas las empresas contratistas, se lo confisca. No conforme con todas esas cosas que ya son hechos, vienen atacando, por ejemplo, el sector de los supermercados, con lo que ningún sector se puede sentir seguro con este gobierno porque por capricho, por conveniencia electoral o por lo que sea, pueden meterle mano en el bolsillo a cualquiera en cualquier momento. Es decir, desprecian el derecho de propiedad. Ni qué vamos a decir de lo que ha dicho este gobierno y sigue diciendo este gobierno cada día sobre los empresarios. Capitalistas despiadados, señores que fuman puros, se están forrando con la inflación, tienen beneficios obscenos, usureros, codiciosos, avaros. Todas estas cosas son frases textuales que han dicho ministros o incluso el propio presidente del gobierno. Tú puedes decir, bueno, tengo todos estos problemas, pero por lo menos puedo tener un poder judicial independiente que resguarde los derechos de los ciudadanos. Tampoco, porque la independencia del poder judicial está en entredicho, porque como sabes, han nombrado exministros en la Fiscalía General, en el Tribunal Constitucional, se han aprobado leyes para reducir el castigo que se sufre por ser corrupto, se indultó a los golpistas y hay una impericia alarmante en la tarea legislativa con el caso de la ley del solo sí es sí como emblema, ¿no? Entonces, tú ponte en la mente de un gran empresario del cual dependen miles y miles de empleos, que tiene toda esta información en la cabeza. Un gobierno que me insulta,
que ataca la independencia judicial, que aumenta los costes de producir en España, amenaza con seguir haciéndolo y que desprecia el derecho de propiedad. Todo eso lo que ha hecho es que ha destrozado la confianza. Y la confianza es un elemento fundamental para los empresarios. ¿Por qué? Porque la tarea de los empresarios es imaginar el futuro. Ellos siempre están pensando en el futuro, pensando en inversiones que van a madurar en años y que van a ofrecer mercancías y servicios nuevos a los consumidores. Pero el gobierno, en lugar de alentar la confianza, la ha destrozado. Entonces, no se puede entender la decisión de Ferrovial sin tener en cuenta todos estos antecedentes, toda esta destrucción de confianza que ha sido progresiva, pero de manera continua. Y por supuesto que esto no es lo único. Puedes añadir más cosas. Por ejemplo, España tiene las cuentas públicas destrozadas y tiene una deuda pública en un nivel explosivo. Como ya te he dicho alguna vez, nosotros es como que vivimos en una cornisa. A lo mejor si no estamos quietos no pasa nada, pero a lo mejor nos resbalamos y nos matamos. Una empresa necesita previsibilidad, necesita poder mirar al futuro con, digamos, porque de por sí ya hay muchas incertidumbres. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto va a valer el precio del petróleo, cuál va a ser el tipo de cambio, cuáles van a ser los tipos de interés, etcétera, cómo va a evolucionar la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, de incertidumbres con las que no se puede hacer nada más que lidiar con ellas. Pero el gobierno de España añade un montón de incertidumbres. Entonces destruye la posibilidad de prever con un mínimo margen de seguridad. Y como las empresas se deben a sus clientes y a sus accionistas, si no encuentran en un lugar las condiciones adecuadas para desarrollar su negocio, se van a otro sitio. De la misma manera que una peluquería está en una esquina y si resulta que hay obras o le suben mucho el alquiler o por lo que sea la gente deja de pasar por esa calle, se alquila otro bajo y se va a otro sitio. Eso lo hace cualquier comercio y está perfecto. Y también lo hacen las grandes empresas y tienen total derecho a hacerlo. Esto de Ferrovial, que es una verdadera tragedia que no alcanzamos a dimensionar, que ha generado una lógica preocupación en toda la sociedad, tiene un aspecto positivo, que pone de manifiesto, porque el que no lo entienda con esto no lo va a entender nunca, qué tan importantes son las empresas para nuestra estabilidad económica y nuestro nivel de vida. Son fundamentales. La decisión de Ferrovial pone de manifiesto cuánto debemos a las empresas, porque cada día aportan millones de puestos de trabajo, innovan, ofrecen productos de calidad creciente y además pagan impuestos con los que se financian servicios públicos esenciales. Por lo tanto, es mentira, totalmente mentira, lo que dijo la ministra Calviño de que Ferrovial le debe todo a España. Es todo lo contrario. España, nosotros los españoles, le debemos muchísimo a Ferrovial y a todas las demás empresas. Por eso estamos preocupados de que se vaya y no a la inversa. Entonces, ¿quién le debe a quién? Es vergonzoso que una persona con los antecedentes de Calviño haya caído en este nivel tan lamentable y barriobajero de decir barbaridades como la que te acabo de citar, que Ferrovial le debe todo a España. ¿Cómo que le debe todo a España? Es al revés, nosotros le debemos a ellos. Y por culpa de este gobierno comunista e inepto, no, en realidad, comunista e inepto no, comunista. Y el comunismo es empobrecedor. Por lo tanto, el gobierno está consiguiendo los resultados propios del programa comunista, que es el empobrecimiento de la gente y de la sociedad. Y por eso se van las empresas. Para peor, el gobierno ha reaccionado insultando y atacando más a Ferrovial. Y es lo peor que se puede hacer. Porque si las demás empresas piensan, y mucho más en las empresas del exterior que podrían venir algún día a España, piensan que en España ya se ha perdido incluso la libertad para entrar y salir cuando uno le plazca, entonces es lo peor que se puede hacer para alentar la inversión extranjera. Pero ¿sabes cuál es el problema?
es el comunismo. Porque el ala comunista del gobierno, que es el que dicta la agenda, como te voy a comentar más tarde, odia a los empresarios. Se llamen Del Pino, se llame Roch, se llame como se llame, y sean españoles o sean extranjeros. Los odia porque, por el solo hecho de ser empresarios, porque los consideran explotadores. Por lo tanto, los comunistas que gobiernan, que están sentados en el Consejo de Ministros por culpa de Pedro Sánchez, no lamentan la ida de que se vaya Ferrovial. Eso lo hacen por la galería. Porque la salida de Ferrovial los acerca a su objetivo de una sociedad pauperizada y totalmente dependiente de las prestaciones estatales. Lo que está diciendo Ferrovial con su decisión es que las políticas que viene siguiendo este gobierno son empobrecedoras y que las perspectivas no son buenas. Porque eso de que tiene el negocio fuera es una excusa muy burda. En Singapur hay un montón de empresas y hacen cola las empresas para instalarse en Singapur, aunque el mercado interno de Singapur es mínimo, pero las condiciones son óptimas. Entonces, tú puedes manejar o lo mismo te puedo decir de Liechtenstein, de Luxemburgo, de Suiza. El tema Roche o grandes laboratorios, grandes empresas, ¿por qué están en Suiza? ¿Por el mercado interno? No, porque tienen condiciones óptimas. Esto que hace Ferrovial, de decir implícitamente, vamos mal, es lo mismo que nos vienen diciendo los autónomos que durante 2022 ya cerraron de a miles y están cerrando en estos 2 primeros meses del año. Lo que pasa es que a Ferrovial se la escucha mucho más. Por eso, aunque más no sea por eso, yo a Ferrovial le agradezco. Le agradezco por poner de manifiesto que esta política nos está empobreciendo y vamos mal. Te voy a leer esto. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad. ¿Sabes quién dijo eso? Lo dijo Pedro Sánchez en septiembre del 2014 en una entrevista en Antena 3. Tenía total razón. Lástima que luego él mismo, mintiendo a todos, acabara implementando esas mismas políticas empobrecedoras. El tercer tema, para terminar esta primera parte que te quería comentar, son los datos de afiliación y paro registrado de febrero, que no tienen mucha historia porque es más o menos lo mismo que te vengo contando en los meses anteriores. El empleo está creciendo a un ritmo de 2,4%, mejor dicho, el número de afiliados. Cuando eso lo traducimos a horas trabajadas, el aumento no es ni la mitad de eso. Pero 2,4 es una cantidad bien satisfactoria, son 476.000 afiliados más que hace un año, es un número importante, pero eso no evita que haya problemas, como ya te he comentado. En el sector primario, hace 19 meses seguidos que se está destruyendo empleo, 19 meses seguidos, entre otras cosas, por el aumento del salario mínimo. Y los autónomos ya van 2 meses que se reduce la cantidad de autónomos cuando la comparamos con la que había un año antes. Asturias, una vez más, la peor comunidad autónoma, el socialismo empobrecedor en su máxima expresión. Le siguen en los peores puestos Extremadura y Castilla-La Mancha. Las mejores son, en cuanto a incremento del número de ocupados, Canarias y Baleares, en ambos casos cerca del 5%, por el tirón de ya la última fase de la recuperación del turismo del exterior, y Madrid, que en la medida que puede sigue las políticas inversas a las que propone Sánchez, donde el empleo ha crecido casi un 4%. Estuve comparando la cantidad de afiliados a la Seguridad Social que hay en Cataluña y hay en Madrid. A este ritmo, en el 2026, Madrid va a tener más ocupados que Cataluña. Porque, vuelvo al tema anterior, si nos pareció razonable que las empresas se fueran de Cataluña porque no tenían seguridad y se fueran a Alicante, a Aragón o a Madrid, lo mismo está ocurriendo ahora con Ferrovial.
porque las mismas barbaridades o parecidas que se hicieron y se hacen en Cataluña se están haciendo ahora a nivel nacional. Entonces las empresas se van. El otro tema importante es que, como ya también sabemos, se ratifica que la reforma laboral de Yolanda Díaz aumentó la rotación ahora entre los contratos fijos. Antes, un contrato con un contrato fijo firmaba un contrato. Bueno, ahora, por ejemplo, las personas que firman contratos fijos de tiempo parcial firmaron en febrero 1,12 contratos cada uno. Es decir, que hay gente que firma 2 contratos. Algunos firman 1, otros firman 2. Y el promedio te da 1,12. Es decir, que hay rotación entre lo que llaman fijo. Por lo tanto, de fijo nada. Y luego el engaño que ya no cuela, que ya no engañan a nadie, que dicen que el paro registrado es de 2.900.000, pero que en la realidad es de 3.700.000. Es decir, hay casi 800.000 parados que el gobierno no cuenta. ¿Por qué? Porque son los fijos discontinuos que no están trabajando, que son como 260.000, hay más de 300.000 parados de disponibilidad limitada y luego hay algunos poquitos en ERTE y otros. En definitiva, hay, como te digo, 3.700.000 parados y es una cifra que ha bajado un 2% más o menos con relación al año anterior. Si tú miras solo el paro registrado, los 2,9 millones que dice el gobierno, la caída del número de parados es de más del 6. Entonces la realidad es que no solo hay más parados, sino que el paro se reduce menos.